Pues bueno, vamos a continuar con la serie, mis hermanos, de verdadera adoración, con el tema número 9 que le titulé Adorar en la adversidad. Amén. Texto base, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 18 y 19. En lo que usted le busca, mi hermano, yo le doy una muy breve introducción. Las adversidades, mis hermanos, en algunos momentos, estas pues están allí, ¿no? En algunos momentos están y forman parte de la vida de todos, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí no han padecido alguna adversidad algún día? O sea, están siempre a la luz del día, ¿sí o no? Por lo que es necesario entonces elegir, mis hermanos, la manera en la cual le haremos frente a estas adversidades para cambiar o para ver cómo afrontar estas situaciones. Amén. Muchas veces nos derrumbamos sin remedio, sin saber por qué, sin entender los motivos. A veces nos abatimos por circunstancias que en su mayoría no comprendemos, ¿sí? Y es que, mis hermanos, el dolor jamás encuentra justificación. Y lo que nos viene a la mente es la palabra injusticia muchas de las veces, ¿no? ¿Por qué estoy pasando eso? Es injusto que me pase. Y pensamos que no somos merecedores de lo que nos ocurre en algunos momentos negativos en nuestra vida. Por tanto, mis hermanos, en algún momento la adversidad puede tocar a nuestra puerta, ¿sí o no? En cualquier momento, mis hermanos. A veces, cuando lo hace, se puede acomodar la adversidad sin que la hayamos invitado. ¿O cuántos de aquí les gustaría invitar a la adversidad? No, levante su mano. Dicen, no, cancelo tus palabras, dicen algunos, ¿no? Entonces, esta se acomoda, mis hermanos, sin que la hayamos invitado a pasar y se puede convertir en un molesto acompañante. ¿A cuántos de aquí alguna vez se les ha metido una piedrita en el calzado? ¿No? O un día antes te cortaste la uña y por ahí brincó y no te diste cuenta y cayó en el zapato. Y cuando te metes el pie en tu zapato y caminas, sientes eso que te pica, ¿no? Dices, ay, ¿qué es eso? Pues así es la adversidad, mis hermanos, ¿no? Entonces se trata de esas etapas en las que todo parece ir mal. Son etapas, mis hermanos, en las que lo vemos todo gris y no divisamos la luz al final del túnel, por lo que podemos desanimarnos por medio de la adversidad. Hasta podemos llegar a deprimirnos por la adversidad. Pero en nuestra enseñanza de hoy, mis hermanos, veremos cómo es que debemos afrontar las adversidades y veremos, mis hermanos, los pasos o principios que debemos seguir para lograrlo. Amén. Segunda de Crónicas 20, 18. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado en tu presencia. Hemos sentido el abrazo de tu amor, hemos sido reconfortados y ahora, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón para que tu palabra caiga, Señor, sobre este corazón, sobre esta tierra, para que dé fruto en su tiempo al 100 por 1. Y sabiendo y reconociendo que tu palabra no vuelve vacía. Ayúdanos, Señor, para entenderla, para aplicarla y para hacerla vida en nuestras vidas. Te adoramos a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía entonces, mis hermanos, las adversidades forman parte de la vida, ¿sí? No estamos exentos de ellas, no estamos exentos. No somos ajenos, mis hermanos, al sufrimiento, y muchas veces ese sufrimiento se convierte en un canal de aprendizaje. Mire, todo lo que nos pasa es con un propósito. Y ese propósito que Dios permite de las adversidades en nuestras vidas
es para el Señor hacernos madurar y para hacernos crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso es vital las adversidades para el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Amén. Y en este capítulo 20, mis hermanos, la intención del cronista es presentar principios que gobiernen las buenas actitudes de los hombres en cualquier circunstancia adversa de la vida. Tal como Asa, ¿verdad? Josafat se enfrentó a una invasión inesperada del este y era una alianza de moabitas y amonitas. Josafat, mis hermanos, era el rey de Judá, el reino del sur. Y conforme a Segunda de Crónicas 17:3, yo se lo menciono, este era un rey, ¿verdad? Y dice este versículo de Segunda de Crónicas 17:3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, ¿sí? O sea que era un hombre íntegro. Eso es importante que lo tengamos presente, mis hermanos. Josafat era un hombre íntegro, que no se rindió a dioses, sino que siguió los caminos. Las instrucciones que se le dieron desde niño, él las siguió al pie de la letra, ¿sí? Y en este capítulo, mis hermanos, el cronista se refiere a un ataque por la alianza de estas naciones, ¿no? Al sur de Judá, por el lado del Mar Muerto. Y el cronista nos describe la reacción de Josafat ante el ataque, lo cual también nosotros, mis hermanos, deberíamos de aprender de esta reacción, ¿no? Y de tomar algunos principios bíblicos presentados en esta porción de la Biblia que a continuación vamos a leer. Así que Josafat, mis hermanos, había sido un buen rey, un muy buen rey. Él había sido fiel a Dios, Josafat. Se había fortalecido contra Israel, que entonces estaba sumergido en la adoración de falsos dioses, Israel. Porque Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Había combatido también Josafat la idolatría. Había mandado a sus principales a las ciudades de Israel para que les enseñaran la palabra al pueblo. Y Dios lo había bendecido a Josafat, lo bendijo. Había prosperado y el temor de Jehová había llenado la tierra. Es decir, el amor, el respeto por Dios había sido llenada en la tierra de Judá, ¿sí? Pero cuando había prosperado, cuando él estaba en su mayor auge, cuando él estaba en la cima de su poder y en su riqueza, ¿qué cree? Que se le presenta una terrible situación. Y muchos pudieran decir: Señor, pero es que yo soy tu hijo, yo te sirvo, yo vengo todos los domingos, yo me porto bien, como muchos dicen, ¿verdad? No fumo, no tomo, no digo malas palabras, ¿verdad? No mato, ¿no? Pero ¿qué tal si ves a las muchachas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero muchos dicen eso, ¿no? Pero Josafat era un hombre ejemplar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Él amaba a Dios, adoraba a Dios, obedecía a Dios, y de repente se le presenta una situación difícil. Y vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1, para que leamos lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Lo tiene? Dice Segunda de Crónicas 21, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas, mis hermanos? Mire, esta amenaza a Josafat, a su reino, sucedió después de que él había puesto jueces sobre todo Judá. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A qué? A la guerra. ¿Cuál guerra? Dice, pues no, él ni estaba haciendo guerra, ¿verdad? Querían hacerle guerra, querían buscarle pleito a Josafat. Y siempre en nuestras vidas va a haber gente que nos busca pleito, mis hermanos. Nos ve tranquilitos y nomás por estar tranquilos ya les caemos mal. ¿Sí o no? Mira, tú te crees mucho, tú no haces lo que nosotros hacemos. Y empieza el problema. ¿Sí o no? Y esa gran multitud era una amenaza significativa contra Josafat. El objetivo, mis hermanos, era ¿quién? El rey. Era el objetivo, la cabeza. Porque dicen que tumbando la cabeza, tumban el cuerpo. ¿Sí o no? Bueno, eso dicen. No dice la escritura, pero los del mundo dicen eso. Que una vez tumbando la cabeza, tumbas el cuerpo, ¿no? Y así es como a veces los boxeadores están ahí y dicen: no, si tumbo la cabeza, tumbo todo lo demás, ¿no?
Pero el objetivo, mis hermanos, era el rey. ¿Por qué? Porque sabían que el rey Josafat contaba con el favor de Dios. Por eso era el objetivo el rey Josafat. Y ve al versículo 2 lo que dice. Y acudieron algunos, o sea, algunos que sabían esto, que supieron la noticia, fueron y ¿qué? Y le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. ¿Sí? Contra ti, le dijeron. Es decir, que el ejército de Judá, mis hermanos, era mucho menor al de los amonitas y los moabitas. Luego dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y de aquí están en Esón Tamar, que es en Gadi. ¿Sí? Fíjense, de repente tú estás tranquilo, ¿no? Haciendo las cosas que agradan a Dios, dando testimonio en tu vida, obedeciendo a tu patrón, ¿no? Dando testimonio de quién es Cristo en tu vida, ¿no? Te encuentras orando al Señor en tu comunión diaria, porque ¿cuántos de aquí oran diario? Y cuando de repente te llegan con las malas noticias, ¿no? Y luego te dicen, vienen contra ti. Y toda esta calma, toda esta tranquilidad, toda esta paz que tú gozabas, en un segundo, en un instante cambia, ¿sí o no? Y esa paz, mis hermanos, que había en tu corazón, se transforma ¿en qué? En un temor inmediato, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso, mis hermanos? Mire, veamos lo que le sucedió a Josafat. Y antes de ver el versículo 3, nosotros, mis hermanos, a veces nos sucede eso, ¿no? Estamos tranquilos, tenemos la paz del Señor y de repente vienen las malas noticias y perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la tranquilidad. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando las adversidades vienen a nuestra vida. Amén. Versículo 3 dice, entonces, ¿qué pasó con Josafat? Tuvo temor, y ese temor se refiere a que tuvo miedo, ¿eh? Tengo miedo, decía él. Tengo miedo, ¿sí? Y ciertamente había un sentido en el que Josafat temía a la gran multitud que venía contra él. Tuvo miedo, mis hermanos. Josafat sabía lo sanguinario de estos pueblos y que venían por él. Josafat tuvo un sentimiento, mis hermanos, normal que todos tenemos, ¿sí o no? Todos tenemos ese sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Miedo, así es. No es malo tener miedo, mis hermanos. Dios lo puso ahí, ¿sí? El miedo a veces nos hace reaccionar, pero a veces nos paraliza. Normalmente nos paraliza el miedo, ¿sí o no? No sabes qué hacer cuando alguien viene y te amedrenta. Cuando alguien viene y quiere hacerte daño, te quedas así, ¿no? Te quedas así tranquilo, no sabes qué hacer. No reaccionas. Y ya que hubo pasado todo, que ya te asaltaron, ya después ya reaccionas y dices, ay, ¿dónde estoy? ¿Eh? ¿Sí o no? Y el miedo a veces nos paraliza. Entonces Josafat tuvo este sentimiento, mis hermanos. Él tuvo miedo. Y grandes guerreros bíblicos también sintieron miedo, como David. Pero depositaban ese temor, mis hermanos, en las manos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Cuando viene el miedo, cuando venga la adversidad, tenemos que depositar todo eso en las manos de Dios. Y vea lo que decía el salmista David ahí en el Salmo 4, versículo 8, dejando un apartado ahí en Segunda de Crónicas. Vaya al Salmo 4, versículo 8, para leer lo que David decía. ¿Lo tiene? Dice Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿A cuántos de aquí cuando vienen las preocupaciones o cuando vienen las adversidades se les va el sueño? Levante su mano. ¿Se le va el sueño cuando vienen las preocupaciones y no sabe qué hacer? Y está piense y piense y piense y no puede conciliar el sueño. Pero cuando usted deposita esas preocupaciones en las manos de Dios, usted puede decir como David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Hay problemas? Sí, pero yo sé que tú puedes ayudarme a solucionarlos, porque nuestro Dios es grande, ¿sí o no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿o no? Amén.
Mire el Salmo 56, por favor. 56, versículo 3. Otro salmo de David, ¿no? Ese David era buenísimo para escribir salmos. Dice el Salmo 56, 3, dice, en el día que temo, ¿qué decía? Yo en ti confío. Ya ve, hermanos, hay algo que podemos decir cuando viene el temor, cuando viene la adversidad. Yo en ti confío. Ok, en el día que yo temo, en el día que estoy preocupado, yo en ti confío. Amén. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué hace usted cuando siente miedo? David hacía esto, pero ¿qué hace usted cuando siente miedo? ¿Cuál es su reacción cuando usted siente miedo? Porque es natural sentir miedo, ¿sí o no? Pero el problema es, mis hermanos, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Sí o no? Algunos, cuando sienten miedo, como les decía, algunos se derrumban, ¿sí? Otros se paralizan, otros se bloquean y no saben qué hacer, no saben cómo afrontar el miedo, no saben. Pero hoy el Señor nos va a enseñar cómo, amén, cómo debemos de afrontar las adversidades en medio, que debemos de adorar en medio de las adversidades. Y dice Josafat que tuvo miedo, ¿verdad? Josafat tuvo miedo, sin embargo, mis hermanos, él temía más al Señor. Y estaba más asombrado por el poder y la majestad de Dios que por la fuerza destructiva de sus enemigos. Le asombraba más lo que Dios podía hacer. Y Josafat, mis hermanos, tomó la actitud que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tomar. ¿Qué fue lo que hizo Josafat, mis hermanos? Y continúa diciendo el versículo 3, ¿qué? Y se humilló su rostro. Dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Josafat, mis hermanos, dio el ejemplo con su propia vida, ¿verdad? Con su propia devoción personal. Primero se humilló delante de Dios. Y esta posición, mis hermanos, que Josafat tomó fue para buscar a Dios. Porque dice que Josafat se humilló para consultar, es decir, para buscar. Y nosotros, mis hermanos, cuando viene la adversidad, tenemos que humillarnos y buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él se humilló delante de Dios y en esta posición Josafat fue a buscar a Dios. Y cuando nosotros nos humillamos, mis hermanos, delante de su presencia, el Señor no nos desprecia. ¿Cuántos lo saben? Al contrario, Él se agrada con esta actitud de humillación como nos presentamos delante de Él cuando venimos y le decimos que queremos adorarle. Mire, vaya al Salmo 51 dejando todavía su apartado en Crónicas. Pero vaya al Salmo 51, 17 para que vea la actitud de humillación que agrada al Señor. O más bien que esta actitud de humillación le agrada al Señor. Salmo 51, 17. ¿Lo tiene? Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, y al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Así que un corazón humilde, un corazón humillado, el Señor no desprecia, mis hermanos, porque dice su palabra que al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Amén. ¿Ya ve? Wow, qué tremendo es el Señor, ¿no lo cree? Pero la actitud de Josafat, mis hermanos, su actitud se resume en la palabra buscar. La actitud que tuvo Josafat. Él buscó a Dios. Y esta palabra aparece 2 veces en el hebreo, aunque se traduce de diversas formas. Y esta, mis hermanos, es una palabra clave en el reinado de Josafat. La palabra buscar. Donde tiene el sentido básico de adoración, pero también significa descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted sabe cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí? Demuestra aquí en este versículo 3, mis hermanos,
que Josafat tiene una mayor confianza en Dios que en sus recursos militares, ¿sí? Debemos de depositar, mis hermanos, toda nuestra confianza en Él y no confiar en nuestras propias fuerzas. Amén. Este rey, mis hermanos, no haría una convocatoria al pueblo de Judá para que buscara al Señor de una manera en que él no lo hacía. Él no haría esto. Es decir, el rey Josafat, mis hermanos, puso primero el ejemplo. ¿Y sabe, mis hermanos, algo? Déjenme decirle algo. Un buen líder pone primero el ejemplo, pone la muestra, ¿sí o no? Porque eso le da la autoridad, ¿sí? Ayer yo estaba aquí limpiando, estaba trapeando, y llega uno de mis hermanos y me dice, pastor, préstame el trapeador. Le digo, no, permíteme, déjame hacerlo. Déjame poner el ejemplo, porque después, entonces ya con autoridad te voy a decir, trapéale. Porque si no, entonces me va a decir, no, pues usted ni trapea. ¿Cómo usted me pone a mí? ¿No? Entonces, pues vean, si ven el piso está bien reluciente. No es cierto. ¿Ah? Entonces, uno tiene que poner el ejemplo. Y lo mismo sucede en casa, mis hermanos. Nosotros como padres, a ver, levanten su mano todos los que son papás. Sin miedo, el Señor ya lo sabe, pero levanten su mano. Pues mire, sus hijos aprenden de su ejemplo. Si usted le da ejemplo bueno o malo, el Señor va a aprender de ese ejemplo que usted le dé. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen ouch? Entonces, mis hermanos, el rey dio ejemplo de humillación y de búsqueda de Dios. Y después de humillarse para buscar a Dios, después de poner el ejemplo, en segundo lugar, ¿qué dice el versículo 3? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y pregonar, mis hermanos, es convocar, es hacer una convocatoria, como la que estamos haciendo aquí. Anótense por favor con el hermano Isidro para que todos aquellos que quieran ayunar, al final me enseñan la lista, mi hermano, quiénes son los que se han anotado, ¿sí? Porque no sé quién se ha anotado. Ya vamos a empezar con esa dinámica. Necesitamos ayunar, mis hermanos, ¿sí? Entonces Josafat llamó a la nación a expresar su humildad y total dependencia de Dios a través de ¿qué? Del ayuno, ¿sí? Entonces él dijo, vamos a ayunar todos, un ayuno público. Esto es, mis hermanos, abstenerse de toda comida por un periodo de tiempo y luego típicamente un día o más y beber solo agua, ¿sí? Entonces por eso le digo que nosotros estamos haciendo esa convocatoria, ¿sí? Y mire, en Marcos 9:28 vamos a buscarlo. Si nosotros, mis hermanos, hacemos esta convocatoria de ayunar, en lo que usted busca Marcos 9:28, es porque lo necesitamos en nuestras vidas espirituales. Como creyentes, mis hermanos, necesitamos ayunar, de verdad se lo digo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ayunar? Para tener un contacto más directo con el Señor, para poder achicharrar esa carne, mis hermanos. Esa carne que no nos deja, que no nos permite tener comunión con el Señor. ¿Sí o no? Porque muchas veces esta carne nos domina y no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando le hice la pregunta de si usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, muchos se quedaron así como que, ¿por qué? Necesita achicharrar su carne para que Dios le muestre cuál es la voluntad que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Marcos 9:28, Jesús explicó, mis hermanos, que la oración y el ayuno juntos eran una fuente de poder espiritual significativo. ¿Ya lo tiene ahí? Marcos 9:28. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Porque ellos querían echar fuera un demonio de un joven, ¿no? ¿Y qué les contestó Jesús? Fíjense lo que le dijo. Ese género con nada puede salir, sino con ¿qué? Oración y ayuno. ¿Ya ve? Y a veces queremos librarnos de algunas adversidades, de algunas situaciones, pero dice el Señor que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces necesitamos orar y ayunar. ¿Sí o no?
No es como si la oración o el ayuno, mis hermanos, nos hicieran más dignos de ser bendecidos o de hacer la obra de Dios. Es que la oración y el ayuno, mis hermanos, nos acercan más al corazón de Dios. ¿Sí o no? Y nos ponemos más en línea con su poder. Amén. El ayuno, mis hermanos, es una expresión poderosa de nuestra total dependencia de Él. Amén. Josafat, mis hermanos, hizo dos cosas para contrarrestar el miedo y el ataque enemigo. Hizo estas dos cosas. ¿Cuál fue la primera? Consultó a Dios primero, ¿sí? Y después proclamó ayuno. Reconoció Josafat que necesitaba la ayuda de Dios. Y nosotros debemos de reconocer, mis hermanos, en medio de las adversidades, debemos de reconocer que necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Josafat no se bloqueó, mis hermanos, y buscó el apoyo de intercesores, ¿sí? Por eso hizo una convocatoria, ¿sí? En momentos de crisis, mis hermanos, nosotros debemos buscar a Dios, pero también debemos buscar que otros oren por nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Versículo 4, por favor. Versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Ahí está, el rey hizo convocatoria y el pueblo de Judá se reunió. ¿Lo está viendo ahí? Dice: se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también ¿de dónde? De todas las ciudades de Judá vinieron ¿a qué? A pedir ayuda. O sea, el rey no estaba solo, tenía a Dios, pero también tenía un pueblo que le ayudaba a orar. Amén. Él convocó, hizo convocatoria y el pueblo respondió. Esto mostró, mis hermanos, al Espíritu de Dios obrando entre su pueblo, incitándolos a responder al llamado por su rey Josafat. Para conseguir, mis hermanos, esta ayuda era necesario buscarla, ¿sí o no? Y para obtener una ayuda tan extraordinaria, pues deben de buscarla de una manera extraordinaria también, ¿sí? Por ello, el rey Josafat proclamó un ayuno universal. Y todo el pueblo subió a Jerusalén para buscar al Señor. Y en estas situaciones, mis hermanos, en situaciones así, en situaciones adversas, es cuando debemos de unirnos todos para buscar juntos a Dios. ¿Sí o no? Porque el único que nos puede ayudar, mis hermanos, en algo que para nosotros es imposible, ¿quién es? Es Dios. Amén. Y esto fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Ellos se unieron y estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo mover. Y lo vemos allí en el libro de los Hechos. Vaya por favor allí, dejando un apartado. Y vaya al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24, por favor. Hechos 4:24. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor: y ellos, habiéndolo oído, alzaron ¿qué? Unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ya ve, unánimes estaban. Como ayer veíamos en la reunión de matrimonios acerca de la unidad que estaba explicando, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron ayer en la reunión de matrimonios? Yo sí, amén. Estuvo muy, muy bonito ayer. Salmo 133:1, ya lo conoce, yo se lo digo. Dice la palabra del Señor, es un salmo muy corto de 3 versículos, que dice: mirad cuán bello, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? En armonía. Y ayer nos daban un ejemplo acerca de esa armonía, ¿verdad? Y que cuando no está en armonía y hay ahí por alguien que está desentonando, se escucha pues así como que no muy bien a nuestros oídos, ¿verdad? Entonces, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Levanten su hermano, los hermanos. ¿Los demás son primos o qué? ¿Sí?
Dice, habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios, ¿qué? Envía su bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Josafat enseguida en el versículo 5, lo que va a continuación a hacer, es que Josafat va a dirigir a toda la asamblea en oración. ¿Sí? Vea versículo 5. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Esa gran asamblea, mis hermanos, que representaba al pueblo reunido, necesitaba un líder. Y el rey Josafat, mis hermanos, era el indicado para unir a la asamblea en oración. Y Josafat decidió, mis hermanos, reunirse para pedir socorro allí en el templo. Y sabía que el templo en esa época era un lugar santo y especial donde se oraba y sacrificaba a Dios, se sacrificaba a Dios. Porque así lo dice la escritura en el Salmo 118, yo se lo leo, verso 25, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Sí? Por eso Josafat sabía que estando en la casa del Señor, él podía pues hacer la asamblea y orar ahí. Y todo el pueblo, mis hermanos, cuando estaban ahí reunidos y Josafat se puso ahí en el templo, pues todo el pueblo estaba, yo me imagino, todo el pueblo estaba expectante, ¿no? Atento, viendo a Josafat ahí parado en el atrio, así como si yo me hubiera parado aquí, me hubiera esperado unos 3 minutos y ustedes esperando a que yo dé la palabra, ¿no? Y algunos por ahí, ya empiézale, ¿no? Pero no, aquí la gente estaba atenta esperando a ver qué decía Josafat. Y cuando yo me imagino que todo el pueblo, que ya ve que la multitud de repente se escucha la bulla, ya cuando él estaba a lo mejor haciendo la señal de silencio, y todo el pueblo ya guarda silencio y pone atención. Entonces Josafat se queda viendo la multitud y levanta su voz, Josafat, y dice ahí en el versículo 6. Y dijo Josafat: Jehová Dios de nuestros padres. Comienza a levantar una oración. Qué tremendo, ¿no? Y vea cómo comienza la oración, una oración poderosa, maravillosa. Y dice: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista? Josafat, mis hermanos, comenzó esta gran oración reconociendo el poder y la grandeza de Jehová sobre los cielos. ¿Se fija? Y todos los reinos de las naciones lo reconoció. Josafat no comenzó diciendo: Señor, en esta tarde te pido que me ayudes. No, ¿cómo abrió los labios? ¿Qué dijo? Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Le estaba dando la gloria al Señor. Y así es como debemos de llegar delante de nuestro Dios. Una vez que nos hemos humillado, tenemos que dirigirnos con reverencia al Señor. Pero lo primero que abrimos de nuestros labios, lo primero que sale de nuestros labios, de nuestra boca es: te pido. ¿Sí o no? Y Josafat, mis hermanos, comenzó esta gran oración reconociendo el poder y la grandeza de Jehová sobre los cielos y todos los reinos de las naciones. Josafat, mis hermanos, sabía que Dios era poderoso y no había nada imposible para él. ¿Cuántos lo saben? Ya que pues lo había ayudado ya en una anterioridad, ¿no? Ya lo había ayudado, escapó de la muerte Josafat. En momentos de adversidad, mis hermanos, debemos de recordar que tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Que nos ayuda, nos ayuda y nos seguirá ayudando, mis hermanos, en las adversidades. Amén. Y debemos de clamar a Él
Y Él en su tiempo, mis hermanos, nos va a responder. Amén. Y continúa diciendo Josafat en su oración en el versículo 7. Fíjese, Dios nuestro, todo lo sigue exaltando. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Josafat, mis hermanos, también oró reconociendo las grandes obras de Dios en el pasado a favor de su pueblo. Hasta ahorita no vemos ninguna petición, ¿verdad que no? Hasta ahorita no vemos nada, ningún te pido, ¿verdad que no? En momentos de adversidad, mis hermanos, recordemos o debemos de recordar que si hay una promesa de parte de Dios, mis hermanos, seguramente Él la va a cumplir. Amén. Versículo 9 dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras, ¿qué? Tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué diferente es esto, ¿no? ¿Usted cree que Dios no sabía que ellos tenían una necesidad? ¿Que venía el pueblo de Amón y de Moab en contra de ellos? Y Él no dijo: te pido, Señor, que nos libres de esos pueblos. No, vea lo que Él dice. Dice: a causa de nuestras tribulaciones, nosotros estamos clamando a ti. O sea, ¿por qué? Porque Él sabía que Él ya las conocía todas. Y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Se fija? Esto hace eco, mis hermanos, de la oración que hizo, por ejemplo, Salomón en la dedicación del templo. Y pide a Dios que responda no solo a la oración de Josafat, sino también a la de Salomón, ¿no? Como dice 2 de Crónicas 6, 20 al 25, nada más se lo dejo de tarea para que lo anote y después usted lo lee en casa. Versículo 10, mis hermanos, de 2 de Crónicas 20. Ahora pues, dice, después de todo lo que exaltó y proclamó el nombre de Dios, el versículo 10 dice: ahora pues, he aquí. Hasta ahí, mis hermanos, viene la solicitud. Hasta ahí viene la petición. Dice: he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esta oración, mis hermanos, que Josafat hizo, lo hizo en conocimiento y en entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Él recordaba que Dios no permitió al pueblo de Israel invadiera a estos pueblos cuando ellos salieron de Egipto. ¿Sí? A la tierra prometida iban y el Señor le dijo: no invadan esos pueblos. Eso usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 2, versículos 8, 9 y 19. Ahí usted lo puede encontrar. Entonces, dado que Dios no permitió, mis hermanos, que Israel destruyera a estos pueblos de Amón y de Moab, entonces sería injusto si les permitiera destruir a Judá ahora. ¿Sí o no? Como le decía en un principio, a veces se nos hace injusta la adversidad. Señor, pero es que yo te sirvo, es que yo ayuno, es que yo estoy orando, es que yo te estoy obedeciendo. Y a veces se nos hace injusto. Para Josafat también podría parecer injusto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y continuando con la oración de Josafat en el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí, mis hermanos, Josafat, un rey de pie frente a su pueblo, porque estaba todo su pueblo ahí, y el rey estaba de pie enfrente de todos ellos. Este rey, mis hermanos, confiesa abiertamente que no tenía la respuesta ante tal adversidad. ¿Se fija? Su única respuesta era confiar en Dios, confiar que su poder y bondad protegerían a Judá
cuando nada más podía hacerlo, solamente Dios. Y a veces creemos tener las respuestas, pero no, mis hermanos. Cuando no tienes la respuesta, mejor dile: Señor, yo no sé qué hacer. Tú sí, ayúdame. Necesito que me des sabiduría, que me des dirección. Entonces Josafat, mis hermanos, confesó su creencia en un Dios que era capaz de ayudar, porque ya lo había demostrado, como le dije, con anterioridad, desalojando de la tierra a los cananeos para dársela a Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces esta frase final que vemos aquí en este versículo que dice: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, mis hermanos, es una de las expresiones más conmovedoras que podemos encontrar aquí en la Biblia, ¿sí? Al ver que el enemigo contaba con más soldados que Judá, el rey se esmera en depositar toda su confianza en Jehová cuando Josafat dice: no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, cuando viene la adversidad, cuando no sabemos qué hacer. ¿Sabes qué, Señor? No sé qué hacer, pero yo en ti pongo mis ojos, en ti pongo mi confianza. Tú sí sabes qué hacer, yo no. Yo me declaro, ¿cómo se dice? Incapaz. ¿Qué más otra palabra dijeron acá? Incompetente. Yo me declaro incompetente, me declaro incapaz. Tenemos que decir así abiertamente al Señor, ¿verdad? Y el Señor va a responder ante esa humildad. A ti volvemos nuestros ojos. ¿A qué se refería con eso? Ellos quisieron decir: Señor, si la ayuda va a llegar, debe venir de ti. A eso es a lo que se referían. Venimos a ti por ella. No puede venir de ningún otro lugar. Así que venimos a ti, pero creemos que vendrá, ¿sí? Nos sentimos seguros de que llegará, pero no sabemos cómo. Así que estamos buscando, no sabemos cuándo, pero estamos esperando. Eso es lo que significa esta oración, mis hermanos. No sabemos qué nos pedirás que hagamos, Señor, pero en ti tenemos la mirada. Amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, supo lo que esta verdad significa para el que confía en Dios. Porque el apóstol Pablo dijo: porque andamos por fe y no por vista. Eso usted lo encuentra en 2 Corintios 5:7. Es más, Josafat, mis hermanos, había aprendido esta lección de su padre, de confiar en el Señor. En 2 Crónicas 14, si quiere buscarlo, si no yo se lo leo. Nada más es darle unas vueltitas hacia atrás. 2 Crónicas 14, versículo 11, dice, y es el papá de Josafat, y le dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y una vez más le digo, mi hermano, los hijos imitarán a sus padres, ya sea en los buenos o en los malos ejemplos que les demos. Amén. Ante tal oración, mis hermanos, pues el corazón de Dios se conmueve. Se conmovió el corazón de Dios, mis hermanos. Entonces nuestro Dios respondió a la oración del rey Josafat. ¿Cuántos saben que Dios responde a las oraciones que salen del corazón humillado? Mira, si tú has orado al Señor y el Señor no te ha respondido, revisa por qué no te ha respondido. Quizás porque te has acercado a Él de una forma incorrecta. Quizás no te has humillado delante de Él. No sé. Pero si Dios no te ha respondido, puede ser esa una de las razones. ¿Sí? Entonces viene aquí la promesa dada, ¿no?, por parte de Dios en el versículo 13, vea. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. O sea, terminó la oración
Y otra vez el pueblo estaba ahí delante de pie, delante de ¿quién? De Jehová. O sea, el pueblo ahora estaba delante de Dios, mis hermanos, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, las familias completas, mis hermanos. Porque hay una frase que dice que si la familia es fuerte, la iglesia es fuerte. Si las familias son fuertes, la iglesia es fuerte, mis hermanos. Y aquí estaban unas familias enteras, de pie, delante de Jehová. ¿Se fija? El sentido, mis hermanos, es que después de la gran oración de Josafat, el pueblo permaneció en silencio delante de Jehová, esperando en él por algún sentido de dirección o de aliento. Una vez más, se quedó el pueblo esperando. Y saben una cosa, eso sucede a veces con nosotros. El Señor nos quiere dar la bendición, el Señor nos quiere ayudar, y nosotros comenzamos a orar, pero no esperamos la respuesta. Porque la oración es un diálogo, ¿sí o no? Es un diálogo entre tú y Dios. Yo hablo al Señor y el Señor responde. Y de una vez que Él responde, ahora yo respondo también. Es un diálogo. Pero a veces hablamos y antes de que el Señor dé la respuesta nos damos la media vuelta y nos vamos. Y eso fue lo que le pasó a Poncio Pilatos. Cuando él quería saber qué era la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad? Y dice la palabra del Señor que se dio la media vuelta y salió a la multitud. No se esperó a que Jesús le respondiera qué era la verdad. ¿Y la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Versículo 14, vamos a ver entonces la respuesta de Dios, que no se hizo esperar. Versículo 14, ¿lo tiene? Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Fíjese, era un levita, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire, mi hermano, cuando el Señor se mueve, pues de repente el Espíritu de Dios se puede mover y puede tomar a alguien, y ese alguien puede decir algo, ¿no? Una palabra de Dios. Claro que todo se tiene que hacer en el orden, ¿sí? Porque de repente allá dice uno y acá otro y se pierde el orden. Por eso Pablo les decía, no, o sea, debemos de profetizar con orden, les decía, porque si no vamos a ser como metales que retiñen. Entonces ahí estaba un hombre, Jaasiel, ahí estaba, sobre el cual dice que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y de este grupo reunido, mis hermanos, el Espíritu de Jehová descendió sobre este hombre para hablar a toda la asamblea. Y esta fue una palabra profética, mis hermanos, espontánea, que llegó mientras el pueblo de Dios esperaba ante él y lo buscaba. Pero si se fija, todo lo que sucedió antes de que el Señor diera una palabra, antes de que el Señor hablara, ¿qué fue lo que sucedió? Primero hubo humillación, hubo ayuno, hubo oración. Y después de que hubimos dado esos pasos de humillación, de oración, de buscar a Dios, entonces viene Dios y nos da la respuesta. No esperemos que Dios nos dé la respuesta si no seguimos esos pasos, mis hermanos. ¿Sí? El profeta y levita Jaasiel, mis hermanos, fue el portador de las buenas obras, de las buenas nuevas más bien. Versículo 15, por favor. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. A él se dirigía porque contra él venían, y él era el mayormente preocupado. Oíd todo pueblo, ¿verdad? Moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así. ¿Y qué les dijo el Señor? No temas, no tengas miedo, ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Y a veces ni cuenta te estás dando y tú quieres pelear esa guerra cuando el Señor te quería decir, espérate, no pelees, déjamelo a mí. Esa es mi guerra, no es tuya. Pero tú ahí estás peleando en tus fuerzas. Ahí estás desgastándote. Cuando el Señor le dijo al rey, él esperó la respuesta del Señor y la respuesta del Señor vino. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo? No temas, ¿verdad? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La amenaza, mis hermanos, era real. ¿Sí o no? Realmente había una multitud tan grande dedicada a destruir, o decidida más bien, a destruir a Judá. Sin embargo, mis hermanos, la orden fue que no tuvieran miedo y que no se amedrentaran, porque la guerra era de Dios. Él pelearía por Judá contra esa multitud grande. Amén. Y esta palabra, mis hermanos, que dice aquí, sigue siendo para nosotros ante las adversidades que tenemos enfrente. Cuando vengan las adversidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es no temer, mis hermanos, ¿verdad? Porque la guerra es del Señor. Él es el que peleará nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. Y esta fue una orden, mis hermanos, importante. Uno podría pensar que debido a la promesa que les estaban dando allí, Judá ni siquiera tendría que aparecer en la batalla. No, pues ya que voy, pues ya el Señor va a vencer, ya me dijo que no tenga miedo, que la guerra es de Él. ¿A qué voy? No, pero fíjese, ellos pensaban que a lo mejor no, quizás Dios querría que se quedaran en Jerusalén y oraran. Sin embargo, Dios quería que salieran a la batalla contra el enemigo y usaría su participación con la batalla o en la batalla. ¿Sí? La fe, mis hermanos, es acción. Si Dios ya te dio una promesa, si Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, actúa, hazlo. Dice, no, ya el Señor ya me dijo, y te quedas ahí sin hacer nada. Ya dijo el Señor que me va a dar la victoria. No, vamos a actuar. Porque vean lo que dice ahí, de mañana descenderéis contra ellos. O sea, tenían que ir, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Fíjense, ahora en las guerras pues usan mucha tecnología para detectar al enemigo, ¿no? Satelital. Y aquí el satélite del Señor les estaba diciendo exactamente las coordenadas en donde se encontraba el enemigo. ¿Quién hace eso, mi hermano? Solamente Dios. ¿Se fija? Dios conocía la precisión de los planes de los ejércitos que atacaban, y transmitió el Señor esta información al rey y al pueblo de Judá, mucho mejor que un satélite. ¿Sí? Versículo 17, yo le voy a leer la palabra de Dios para todos, porque me pareció un poco más interesante esta versión. Versículo 17, solamente les voy a leer este versículo en esta versión. Palabra de Dios para todos dice, ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente, que yo el Señor estaré con ustedes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Judá, mis hermanos, no necesitaba pelear en este caso. Sin embargo, eso no significaba que no tenían nada que hacer. ¿Sí? Era un paso significativo, mis hermanos, de fe, posicionarse, permanecer quietos y creer que verían la salvación de Jehová frente a un ejército que atacaba. Había muchas formas en que Dios podía haber derrotado a los ejércitos unidos contra Judá, ¿no lo creen? Había otras formas, pero designó una forma, mis hermanos, que exigía la participación de la fe de parte de Judá. Y tuvieron que trabajar, mis hermanos, en la asociación con fe con Dios, o fe en Dios. Y vamos a ver la respuesta, mis hermanos. Y ante la respuesta recibida que dio Dios al pueblo de Judá o a Josafat por parte del Señor, ¿qué hicieron Josafat y el pueblo, mis hermanos? Vean lo que dice el versículo 18, ante la respuesta recibida. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a tierra. Y eso, mis hermanos, es una
una acción, es una forma de adorar, es una posición de adoración, como ya lo hemos venido enseñando. Y así mismo todo Judá, todos se postraron, mis hermanos, todos se inclinaron rostro a tierra, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. Debemos de adorar, mis hermanos, en medio de la adversidad. Amén. Tanto el rey como el pueblo sabían que la palabra profética a través de Jaziel fue un verdadero mensaje de Dios, mis hermanos. Y al recibirlo como una palabra de Dios, adoraron a Dios, aquel que prometió pues salvarlos, ¿verdad? Que salvara a su pueblo de esa terrible amenaza. Y esta adoración pues fue una respuesta correcta. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Adoraron, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué adoraron a Dios? ¿Por qué adoraron a Dios? No habían sido liberados aún, ¿verdad que no? Pero estaban seguros, mis hermanos, de que Dios los libraría. Sus enemigos no estaban muertos, no estaban muertos, sino que todos estaban vivos, pero estaban seguros de que lo estarían, así que estuvieron adorando al Señor. Y su devoción brotó de esos corazones confiados y agradecidos y subió delante de Dios como un olor grato. Amén. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Ante las adversidades, siempre debemos de tener una actitud de adoración. Amén. Hayamos tenido la respuesta de Dios o no, aunque no veamos cumplidas las promesas de Dios para tu vida, tú debes de seguir adorándole. ¿Cuántos dicen amén? Es por ejemplo esto. Hay personas que oran y dicen: Señor, he orado por mi sanidad. Tengo este cáncer que ya está en fase 4, Señor. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres. Pero si no me sanas, Señor, tú sigues siendo mi Dios. ¿Sí o no? Yo una vez escuché a una mujer haciendo esta oración y me quebrantó. Fue difícil. ¿Por qué? Porque era un familiar cercano. Pero esta persona dijo: Señor, tú puedes sanarme, pero si no me sanas, yo seguiré adorándote y exaltándote. Además, pues, si tú quieres llevarme ya a tu presencia, me voy. Pero Señor la sanó el cáncer, Señor. Dios obra de formas que uno menos imagina. Entonces, en cualquier circunstancia adversa, mi hermano, ya sea de salud, económica, familiar, laboral, debemos y tenemos que seguir adorando a Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Versículo 19. Dice versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. Ahí entra ya el grupo de la alabanza, ¿verdad? Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Alabar a Jehová. O sea, primero estaban adorando y después viene la adoración. ¿Se fijan? Viene la alabanza. Primero la adoración y luego la alabanza a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Primero adoraron con posturas en sus cuerpos y en sus corazones, mis hermanos. Adoraron, es decir, que actuaron, que vivían lo que cantaban. Eso es adorar, ¿sí? Luego, con una canción dirigida por el coro de los líderes levíticos de adoración, pues ellos empezaron a entonar cánticos al Señor. Entonces vea el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. O sea, crean en Él, van a estar seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Con esta exhortación, mis hermanos, Josafat mostró que él consideraba que creer en los profetas de Dios era igual que creer en Jehová nuestro Dios. Y esto sigue siendo cierto, mis hermanos. Creer en la palabra de Dios es creer en Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Vea el versículo 21, dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, mis hermanos. Josafat era sabio y lo suficientemente bueno como para saber que, dado esta crisis,
ponía en riesgo al pueblo, entonces el pueblo debía de ser consultado con respecto a algunos de los detalles, incluidos de poner a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Y cómo deberían de cantar y alabar al Señor? Dice ahí, vestidos de ornamentos, ¿qué? Sagrados. Es decir, que los levitas, mis hermanos, es una parte importante para las victorias. Deben de estar consagrados los levitas. Con uno que no esté consagrado, se pierden las batallas. ¿Sí o no? Y mientras salía la gente armada, mire. Entonces los cantores y adoradores guiaron al ejército a la batalla. Es decir, los levitas y cantores iban al frente de la batalla y la gente armada iba atrás de ellos. Pero es importante, mis hermanos, que los adoradores, ¿verdad? Estén consagrados delante de Dios. ¿Sí? Porque como le decía, una persona que está aquí al frente, porque los que están aquí tocando no son músicos, mis hermanos. Si nada más tocan por tocar, son músicos. Pero si están aquí para alabar y adorar al Señor, es diferente, se convierten en sacerdotes. El ministerio de la alabanza es un sacerdocio, mis hermanos. Y como sacerdotes debemos de ministrar delante de Dios en santidad. Y a mayor santidad, mayor autoridad. Y si no estamos en santidad, mis hermanos, pues nosotros los que estamos aquí podemos hacer perder derrotas al pueblo de Dios. Podemos llevarlos o a la victoria o a la derrota, si estamos o no consagrados. Amén o no amén. Y vean lo que cantaban los levitas, que dijesen que glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y hasta hay un canto que dice, glorificad a Jehová, su misericordia para siempre será, glorificad. Y ahorita todos nos levantamos, ¿no? Entonces fíjense, estaban cantándole al Señor. Versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y tal como Dios lo prometió, mis hermanos, la batalla era suya y ganó la victoria a favor de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos decir que no fue su alabanza lo que ganó la batalla, más bien fue su fe. Sin embargo, su alabanza ciertamente fue evidencia de su fe. Amén. Y cuando uno realmente cree las palabras y las promesas de Dios, pues no puede uno evitar alabarle a Él. ¿Sí o no? Versículo 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Fíjese. Versículo 26 dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y continuaba la fiesta, ¿verdad, mis hermanos? Continuaba la alabanza. Versículo 29 dice, y el pavor de Dios cayó sobre los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. La misma victoria, mis hermanos, fue una advertencia para las naciones vecinas. Y esto le dio Josafat a su reino paz en todas partes. Amén.
el principio de Dios luchando a favor de su pueblo y la gloria de la alabanza confiada ante la batalla permanecían. Y ya para concluir, mis hermanos, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, ante las adversidades, ante cualquier circunstancia adversa, tenemos primeramente que humillar nuestro rostro. Tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿De qué manera tenemos que buscar la dirección de Dios, mis hermanos? En ayuno y en oración. Y con un corazón que tengamos o no la respuesta favorable ante tal adversidad, tenemos que seguir adorando a nuestro Dios con nuestras vidas para entonces cantar lo que vivimos, mis hermanos. Y si nosotros cantamos glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Lo más importante, mis hermanos, es que podemos alabar a Dios porque Jesucristo ha peleado la batalla, mis hermanos, por nuestra salvación y por nuestro rescate. Él nos rescató, mis hermanos, del juicio de Dios, Jesús, que merecíamos con tanta razón el castigo, ¿sí o no? Y esto nos hace más que vencedores en Jesucristo, mis hermanos, porque Él pelea la batalla y derrota a nuestro enemigo. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias a ti hoy en esa tarde por tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos infunde aliento. Y sabemos ahora, Señor, que a través de la adversidad lo que tenemos que hacer es orar a ti, Señor. Tenemos que humillar nuestro rostro. Tenemos que buscarte a ti, Señor. ¿De qué manera? Orando, ayunando, con un corazón agradecido, con un corazón que en todo momento te esté adorando, humillado, rendido delante de ti, postrado delante de ti, para que entonces nosotros podamos entonar los cantos que nos hacen o que vivimos en nuestra vida. Porque ¿cómo vamos a cantar aquí, Señor, lo que no hacemos allá afuera? Tenemos que cantar aquí lo que hacemos allá afuera y hacer allá afuera lo que cantamos aquí, Señor. Por eso te pido, Padre, que nos des la dirección, que nos sigas instruyendo, que sigamos perseverando, Señor, en la santidad, en buscarte, que no decaiga, Señor, en nuestra santidad y el deseo, la pasión por ti, Señor. Que sigamos cada día buscando tu rostro, porque necesitamos de ti. Los tiempos, Señor, son contrarios, los tiempos son difíciles y hoy en día, por haberse acrecentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y aún de los escogidos, Señor. Pero que no seamos de eso, Señor, sino que sea nuestro corazón siempre ferviente por ti, Señor, apasionado por ti, amándote a ti, obedeciéndote y viviendo la palabra. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos. Que esta palabra quede sellada en sus corazones y que podamos vivirla en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.